Arratsaldeon, eta ongi etorriak, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más a esta nueva sesión del Foro Gogoa, que como podéis comprobar, pues la estamos retransmitiendo por streaming. La razón es evidente, no teníamos previsto que la sexta ola durara tanto ni fuera tan intensa, y por responsabilidad social pues nos parece que es más oportuno que lo hagamos así. De todas maneras, la tecnología afortunadamente nos permite que tengamos aquí hoy a María Victoria Fonseca, que nos está acompañando desde Madrid. Y como siempre, como es habitual en el Foro Gogoa, pues haré una breve presentación en euskera y luego ya continuaremos en castellano. María Victoria Fonseca, doktorea fisika atomiko-molekular eta nuklearreko katedraduna izan da, eta gaur egun honorifika irakaslea da Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko materiaren egitura departamentuan. Halaber, zientzia politikoetan lizentziaduna eta optikan diplomaduna da. Unibertsitatean egin duen lan zientifikoaz gain, 15 urte daramatzea zientzia divulgatzeko eskolak ematen hainbat zentro eta forotan modu erraz eta atseginean publiko guztientzat eskuragarri. Gaurko hitzaldian, hizlariak aurkezpen labur bat egingo du fisika kuantikoaren idea berritzaileek errealitateaz dugun ikuspegia nola aldatun duten azaltzeko. Teoria kuantikoak oso txikiaren mundua deskribatzen du. Bere legeak oso arraroak dira gure eguneroko errealitatean, eta gure adimen arruntak ez du ulertzen materia osatzen duten atomoen munduaren portaera. Hala ere, lege horiek arrakastaz aplikatzen dira gaur egongo teknologia elektrikoaren garapen azkarrean, ala nola adimen artifiziala, ordenagailua, GPS-a, telekomunikazioak eta abar. Teknologia kuantikoa gure bizitza eta elkar ulertzeko modua aldatu ditu. Orainguz, kontzeptu kuantikoak mikroskopikoaren eta oso txikiaren munduan baino ez dira aplikatzen, eta oraindik ez dakigu eskala handiagoetan aplika daitezkeen. La doctora María Victoria Fonseca González ha sido catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, siendo actualmente profesora honorífica de la misma área de investigación en el Departamento de Estructura de la Materia de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es licenciada en Ciencias Políticas y diplomada en Óptica. Su carrera científica se desarrolló primero en el área de la física atómica, y posteriormente trabajó en el área de la física de altas energías en el acelerador de partículas CESR de la Universidad de Cornell en Nueva York, en colaboración con el Instituto Max Planck de Múnich. Fue pionera en España en el desarrollo de la física de rayos cósmicos. Además de su labor científica en la Universidad Complutense, lleva 15 años dando clases de divulgación de la ciencia en distintos centros y foros de forma sencilla, amena y asequible para todos los públicos. En esta ponencia nos hará una breve presentación de cómo las innovadoras ideas de la física cuántica han cambiado nuestra visión de lo que entendemos por realidad. Las leyes de la teoría cuántica son muy extrañas en nuestra realidad cotidiana, ya que nuestra mente ordinaria no entiende el comportamiento de los átomos que forman la materia. Sin embargo, dichas leyes se aplican exitosamente al rápido desarrollo de la tecnología electrónica actual, como la inteligencia artificial, los ordenadores, el GPS, las telecomunicaciones, etc. La tecnología cuántica ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de entendernos. María Victoria nos presentará también algunos experimentos publicados en revistas de reconocido prestigio que demuestran la interacción mente-materia, como por ejemplo, cómo la atención enfocada de una persona puede alterar el resultado de ciertos experimentos realizados con luz láser. Es una forma de mostrar que nuestra realidad, lo que creemos ser, lo que es nuestro mundo mental,
es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. En resumen, la física cuántica es una teoría matemática cuyo desarrollo y sus posibles aplicaciones están aún en mantillas. De momento, los conceptos cuánticos solo se aplican al mundo de lo microscópico, de lo muy, muy pequeño, y aún no se sabe si es posible aplicarlos a escalas mayores. Gracias, María Victoria, por acompañarnos esta tarde. Estás entre amigas y amigos. Te escuchamos. Muchas gracias, Chemi. Voy a ver si hacemos la presentación ahora. Voy a ver si lo puedo gestionar. Un momento. Vamos a ver. Voy a buscar primero la presentación, que la tengo aquí. A ver. Aquí está. Vamos a ver. Un momento. Voy a empezar desde el principio. A ver qué pasa aquí ahora, que no encuentro... Así, aquí está. Un momento, que estoy buscando la presentación. Vale. A ver ahora si la puedo compartir. Aquí está, ¿vale? Muy bien, pues ¿podéis ver las imágenes? Vale. Entonces, muchas gracias por la presentación tan completa que has hecho. Vamos a ver algunas visiones, algunas ideas de cómo la ciencia actual está cambiando nuestra cosmovisión, la del mundo y la del ser humano. Para mí lo más importante es, aparte yo utilizo la ciencia como el hilo conductor para la información que doy, pero lo más importante para mí es la atención. Cómo gestionamos nuestra atención y cómo está nuestra mente. Observamos esta imagen. Entonces, quiero que toméis conciencia de lo que está sucediendo en vuestro interior, en vuestra mente. Estamos viendo una mamapata con sus dos bellos y pequeñitos patitos y quiero que toméis conciencia de dónde está vuestra atención. ¿Está en la imagen o estáis tomando conciencia de que estáis sentados en una silla observando lo que está sucediendo? ¿Qué siento cuando veo esta imagen? Tomo nota de mis emociones. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy sintiendo mi cuerpo? Entonces, lo importante es mantener parte de nuestra atención siempre en el cuerpo. De manera que lo que sucede fuera, al estar dentro del cuerpo, con mi atención, yo puedo distinguir si eso lo quiero o no lo quiero. Es decir, puedo decidir. Por ejemplo, vamos a observar la respiración en las fosas nasales. Tomamos conciencia de las sensaciones del aire al entrar y salir por las fosas nasales. ¿Te das cuenta de que al entrar el aire es diferente la sensación al salir? Es un proceso que está sucediendo continuamente. ¿Y por qué fosa nasal está respirando? Porque la respiración a veces sucede por una fosa, a veces por la otra, a veces por las dos a la vez. Entonces esto está continuamente sucediendo y no somos conscientes de nuestro cuerpo. Entonces lo más importante, como digo, es mantener parte de la atención en nosotros. Quiero recordaros que en mayo de 1968, en París, tuvo lugar la mayor revolución estudiantil que dio lugar a la mayor huelga general de la historia de Francia y de la Europa occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores. Como decía Luis Pauwels, un periodista de la época, si queremos cambiar las estructuras sociales, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las estructuras mentales. Y de hecho, esta charla va dirigida en esta línea, porque las estructuras mentales se cambian entrenando la atención y gestionando las emociones desordenadas e inconscientes que tenemos. Porque vivimos en una realidad cambiante y hay una ley inmutable, que es la ley del cambio constante, incesante,
porque en esta realidad todo está en cambio continuo, en cambio permanente. Y claro, la pregunta es, ¿cambio mis creencias a medida que vivo en esta realidad cambiante o sigo aferrada al programa mental y emocional que me insertaron cuando era pequeño? Me doy cuenta de cómo todo lo que me rodea me influye, toda la información que hay en televisión, que hay en la radio, lo que me dicen mis amigos, lo que como. Soy consciente de cómo me influye todo lo que me rodea. Se trata de darnos cuenta de esto para poder discernir lo que es adecuado para nosotros. Entonces vivimos de nuevo en un mundo en el que todo está en movimiento. Nosotros mismos estamos en movimiento continuo. Y eso que llamamos o que percibimos como realidad es algo que está asociado al movimiento de todo lo que existe, tanto en lo muy grande como en lo muy pequeño. Y de hecho, por ejemplo, en lo muy grande sabemos que vivimos en la Tierra y la Tierra gira a 1670 kilómetros por hora. Fijaros que un coche puede andar a 100, 200 kilómetros por hora. Pues la velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje son 1670 kilómetros por hora. Pero no solo eso, la Tierra orbita alrededor del Sol y orbita a una velocidad de 107.218 kilómetros por hora. Y además, el Sol, el sistema solar, está en la galaxia, en la Vía Láctea, y es que el sistema solar gira en la Vía Láctea en torno al núcleo de la galaxia, que es un agujero negro supermasivo, Sagitario A, gira a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. De manera que estamos empezando a entender muchas cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, la tecnología actual está cambiando nuestra visión. Esto es cómo las imágenes de Plutón mejoraron junto con la tecnología mejorada a medida que fue pasando el tiempo. Inicialmente Plutón se veía como una mancha y a medida que la tecnología con el mundo cuántico fue mejorando, se ve con mucha más precisión. De manera que todo cambia, las teorías, nosotros. Aquí hay un dibujo en el que se presentan el movimiento, el Sol, la Tierra y los planetas, comparando la teoría heliocéntrica con la teoría geocéntrica. Geocéntrica es la teoría que tenían antiguamente la Iglesia y todas las ciencias hasta el siglo XIV-XV, porque se creía que todo giraba en torno a la Tierra. Los planetas, eso está demostrado en el lado derecho. A la izquierda está lo que se llama el modelo heliocéntrico, que es el que ahora utilizamos. De hecho, hubo una serie de personas que se dieron cuenta en el siglo XIV-XV que en realidad todo gira en torno al Sol, no en torno a la Tierra, como le pasó a Giordano Bruno, que dijo que el centro del universo era el Sol y la Iglesia lo quemó por hereje. Entonces, como veis, las ideas van cambiando con el tiempo, lo mismo que nosotros. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy consciente de que estoy respirando? ¿Siento mi cuerpo? ¿Sentado en la silla? Se trata de bajar de la mente y entrar al cuerpo, sentir el cuerpo. Estoy aún en el sistema solar pensando que hace 5 o 6 siglos la gente creía que el centro del universo era la Tierra. Y lo mismo en lo muy pequeño. Vamos a ver una serie de dibujos que son solo aproximaciones de cómo son los átomos o los sistemas que forman la materia. Entonces, los átomos, como sabéis, según el mundo cuántico, están formados por núcleos y electrones. Esto, por ejemplo, es un diagrama de una molécula de agua, H2O. Como digo, estos son dibujos que no son reales, pero es para dirigir y guiar la mente. Esto, por ejemplo, es una molécula de cloruro sódico, una molécula de sal. Esto es una molécula de un péptido, una molécula con muchos átomos. Por ejemplo, esto es un fulereno, una molécula de 60 átomos de carbono. O, por ejemplo, esto es una representación de cómo se mueven las partículas de un gas. Es decir, que como vemos, aunque no las vemos, sabemos que todo está en movimiento. El ADN está en movimiento. Nosotros mismos estamos en continuo movimiento y nuestra mente está emitiendo, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo está emitiendo radiación, está emitiendo energía a medida que pensamos. La sangre se está moviendo en todo el cuerpo.
Y como sabemos, estamos expirando y exhalando y inhalando el aire. Entonces, si os dais cuenta, lo que está sucediendo es que estamos continuamente interaccionando con el aire, con todo lo que nos rodea. Es decir, que nosotros no estamos aislados. Si no fuera por el aire, no podríamos respirar, nuestro cuerpo no podría vivir. De manera que en el universo todo está en movimiento, aunque yo no me dé cuenta. De manera que estamos viviendo una realidad en un continuo intercambio y hay una interacción constante entre todas las cosas visibles y también invisibles. Y hay otro punto que quiero también deciros, que es realmente importante, y es que la realidad en la que vivimos, aquí, todo es inmenso, aunque yo no me dé cuenta. De hecho, hay tantos átomos en una sola molécula de tu ADN como estrellas en una galaxia. Somos, cada uno de nosotros, un pequeño universo, como dice el doctor Neil deGrasse Tyson, que es astrofísico americano. Todo es inmenso. Y de hecho, la conciencia, estar atentos, es el mayor instrumento para el cambio interno y externo. Y es que la comprensión de lo llamado real cambia con el tiempo, como todo. De hecho, la ciencia es un sistema de creencias en evolución continua basado en el método científico. Y como decía Albert Einstein, en la ciencia las preguntas son siempre las mismas. Las respuestas cambian con el tiempo. De hecho, el desarrollo de la física cuántica supone una revolución en nuestra comprensión de lo que entendemos por lo que es real, por la realidad. Y es que la comprensión de las leyes del universo cuántico no es accesible con nuestra mente actual, ya que interpretamos la realidad según el modelo de pensamiento de la física clásica. Albert Einstein era consciente de la limitación de nuestra mente para entender lo que es la realidad. Y decía, en mi larga vida he aprendido una cosa, que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil. Y a pesar de todo, es lo más valioso que tenemos. De manera que es importante tomar conciencia de estas comprensiones. Y hay otro punto importante también que quiero resaltar con respecto a la realidad. ¿Qué es la realidad? Es que la realidad está llena de cosas invisibles. Está llena de radiación electromagnética o energía, de luz, como se llama. Esta es la visión clásica. Según la visión clásica, la radiación electromagnética es un continuo, es un campo eléctrico y un campo magnético autoconsistentes que se mueven por el espacio de manera continua, como ondas. También hay otra cosa que es lo que se llama la radiación cósmica. La radiación cósmica no la vemos, es invisible. Sin embargo, existe una radiación continua bañando a la Tierra desde distintas partes del universo. Existen partículas que vienen del Sol, existen partículas que vienen de nuestra propia galaxia y también vienen de otras galaxias. Y bañan continuamente la Tierra como una radiación incesante. De hecho, por cada metro cuadrado de superficie por cada segundo hay al menos 200 partículas con carga eléctrica que nos están continuamente atravesando, aunque no nos demos cuenta. Y, por ejemplo, hay cientos, millones de partículas llamadas neutrinos que tienen distintos orígenes que también nos están continuamente bombardeando. Lo que ocurre es que los neutrinos casi no interaccionan con la materia. Es decir, que hay una radiación cósmica invisible que está continuamente llegando a la Tierra. Los campos magnéticos existen, no nos damos cuenta, pero existen. El aire no lo vemos, pero está ahí, es una realidad invisible. Las bacterias, los virus, los átomos, el campo del vacío cuántico y además también están los pensamientos, las emociones, que son energías que ahora se miden y manipulan en los laboratorios
porque cuando estamos pensando estamos emitiendo unos patrones de campos eléctricos que se recogen, como digo, con los aparatos actuales en los laboratorios. Como ya sabemos también, el cuerpo está continuamente absorbiendo y emitiendo energía, como todos los objetos que existen calientes. Y todos los objetos a una cierta temperatura emiten un campo de radiación, que no vemos, pero que están ahí. Y luego, pues todo lo desconocido, aún por descubrir. Y lo que hoy sabe la ciencia es que en el universo el 95% de lo que existe es desconocido. Y a eso lo llaman los científicos energía y materia oscura. Hay un 5% que de todo lo que existe es lo único que conocemos. Y eso es la materia ordinaria, tal y como la conocemos, la luz, los neutrinos. Pero fijaros, la ciencia solo conoce el 5% de todo lo que hay en el universo hasta ahora. Y luego hay otro tema importante a tener en cuenta, y es que en el ser humano el 95% de lo que hacemos, por no decir el 98% de lo que hacemos cada día, lo hacemos de forma inconsciente. Y solamente el 5% o el 2% de lo que hacemos, lo hacemos de manera consciente. Es decir, que en nuestra vida cotidiana, lo que nos domina, lo que lleva, lo que hace que nosotros vivamos nuestra realidad cotidiana es nuestro propio inconsciente, que es donde están grabados nuestros patrones de comportamiento. Como digo, entonces es muy interesante pensar sobre esto, que de manera inconsciente vivimos la realidad y solo somos conscientes, digamos, son unos números aproximados, del 5 o del 3% de lo que hacemos en el día a día. Claro, entonces, ¿dónde está mi atención? Entonces, fijaros en este dibujo. Hay dos personas, un yogi y una persona ordinaria, que están meditando. ¿Veis? El yogi no tiene en su mente nada, no está pensando en nada, está simplemente presente. Y el señor que está a su lado, pues está pensando lo que tiene que hacer a lo largo del día. ¿Sientes tu cuerpo? ¿Siento mi cuerpo? A medida que oigo esta información que me está llegando. Y es que mi atención enfocada es el motor de mi realidad y puede gestionar mis energías, mis pensamientos, mis creencias y mis emociones. Lo puedo hacer si estoy atento, porque entonces puedo decidir lo que hago. Pero si me sigo dejando dirigir por el inconsciente, por el programa, pues actúo según he hecho siempre, de manera inconsciente, según los patrones que tengo grabados. Y hay otra cosa también importante a tener en cuenta, y es que la percepción de lo que hay fuera de la realidad, la percepción, es algo aprendido. Y como dice el doctor J.R. Smithis, dice, el mundo del niño es cuasi alucinatorio al crecer. Los niños aprenden a ignorar aspectos de la realidad considerados como alucinatorios por los adultos que los rodean. Y es que los niños hasta los 6-7 años viven en ondas beta o delta, que son las ondas del sueño o del presueño. No están en ondas beta, que son cuando uno está consciente. Y entonces lo que sucede es que los niños están viendo una realidad que no es la que vemos nosotros de manera ordinaria, porque a partir ya de los 7 años predomina las ondas beta. Y lo que ves depende no solo de lo que miras, sino también desde dónde miras. ¿Qué es lo que yo entiendo por realidad? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es mi sistema de creencias? Ahí tengo que empezar a investigar para saber quién soy, qué es lo que yo entiendo por realidad, para saber cómo actúo. Y es que hay otro tema también importante. Si os dais cuenta, aquí hay un dibujo en el que aparece un cerebro y un señor. Y aquí lo que vemos es la asociación que hay en esta imagen. Cuando hablamos de la mente, normalmente lo que se dibuja es un cerebro. ¿Es cierto que la mente es el cerebro? Pues yo opino que la mente es no local. La mente no está localizada en el cerebro. La mente está en todo el cuerpo, pero también está dentro de mi cuerpo y en todo lo que me rodea. Que la mente es no local, como ocurre en el mundo cuántico. ¿Y qué más podemos decir con respecto a lo que estamos hablando de la realidad y de la mente? Bueno, aquí os presento al doctor Anil Seth.
Él es un profesor de neurociencia cognitiva y computacional de la Universidad de Sussex. Tiene muchos premios y es una persona muy activa en el estudio de la mente humana. Para él, para Anil Seth, lo que llamamos realidad son alucinaciones que asumimos como reales porque todos tendemos a percibirlas de la misma manera. Para él, la realidad es una alucinación colectiva en la que todos estamos de acuerdo. Es decir, es una forma de interpretar lo que hay ahí afuera. Podéis ver en internet que tiene muchas charlas y está haciendo un trabajo muy interesante. Seth pone un ejemplo de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, de ver caras en las nubes. La idea de que estamos todo el tiempo alucinando y que cuando nos ponemos de acuerdo en esas alucinaciones lo llamamos realidad, según Seth, tiene más de 1000 años. En aquel entonces los científicos se dieron cuenta de que si la percepción es la tarea de tratar de descifrar lo que hay afuera en el mundo, allí afuera, el cerebro no tiene ningún acceso directo a ello, porque el cerebro está encapsulado por los huesos del cerebro. Por ejemplo, ¿ves el perfil de una persona mirando hacia la izquierda en esta nube? Fíjate en el dibujo. ¿Ves el perfil de una persona? La nariz, la frente, la boca, el mentón. Pues en realidad las caras no están ahí. Eso es una nube simplemente con una forma. Sin embargo, de alguna manera parecería que sí, que ahí hay una cara. Y en realidad se trata de que no nos tomemos tan en serio. Sonríe, como este niño. Ama, disfruta de la realidad, porque nos creemos que todo es blanco o negro y no es verdad. Todo es todo, blanco, negro, intermedio, etcétera. Son todo posibilidades de cómo yo me siento y cómo yo, dónde enfoco mi atención. Fijaros en los ojitos de los linces, qué a gusto están ahí los dos cogidos y abrazados, los ojitos del niño. Y como digo, a mí me gusta mucho usar el humor para poder integrar informaciones y para pasárnoslo bien. Como por ejemplo en este dibujo que me mandó alguien por WhatsApp. Están ahí 3 tumbas y le dice uno al otro, dice, ¿a ti cuándo te operan? Y contesta al otro, tengo cita para el 25 de octubre, pero no sé si ir porque ya no me duele. Y el otro le dice, hombre, ve, por lo menos les das un susto. Entonces, como veis, el humor y la imaginación hace que todos nuestros problemas los veamos desde otra manera, desde otra óptica. ¿Dónde está mi atención? ¿Y soy consciente de que estoy respirando? ¿De que estoy en mi cuerpo? ¿O estoy metido en el lago, viendo estas auroras boreales? Como veis, esto es un juego de tomar conciencia. ¿Dónde está mi atención? ¿Siento mi cuerpo? Respiro tranquilamente. Y como dice Michio Kaku, se trata de abrir la mente a lo imposible. Como sabéis, el profesor Michio Kaku es un divulgador, es un profesor de la Universidad de Nueva York que lleva muchos años ya haciendo divulgación, es un científico de muy alto nivel, un físico teórico, o el doctor Deepak Chopra, como dice, has de encontrar el lugar dentro de ti donde nada es imposible, porque dentro de nuestra mente existen todas las posibilidades de actuación, de comprensión. Se trata de entrar ahí, simplemente tomando conciencia a través de nuestra atención. Bien, ahora voy a hablar algo sobre el mundo cuántico, y es que la física cuántica, esto es importante que lo tome, porque la teoría cuántica es una teoría matemática que describe el mundo microscópico. De eso se trata la física cuántica, pero no se ocupa de la mente, ni del psiquismo humano, ni de las emociones. No, la física cuántica es una teoría matemática basada en ecuaciones y demás. Es decir, cuando se habla de medicina cuántica o se utiliza la palabra cuántica en muchos contextos, de momento eso no es verdad. Pero sí puedo decir que ha habido gente eminente interesada en la conexión entre la física cuántica y el psiquismo humano.
decir, muchas personas han intentado entender cómo funciona la mente en base a los conocimientos cuánticos. De hecho, hay una lista de más de 200 renombrados intelectuales, científicos, escritores, pensadores, que tomaron en serio la posibilidad de la existencia de lo que se llaman los fenómenos psíquicos, lo que es la telequinesis, la visión remota, la bilocación, es decir, la interacción mente-materia, porque como digo, la mente es no local. Entre ellos, por ejemplo, entre esta lista está Marie Curie, sabéis que fue premio Nobel 2 veces, Max Planck, premio Nobel, el padre de la física cuántica, Wolfgang Pauli, premio Nobel también, John Bell, que fue el que descubrió o propuso la idea cuántica del entrelazamiento. Desafortunadamente no le dieron el premio Nobel porque murió siendo joven. Y de hecho, Wolfgang Pauli y Carl Jung hicieron un trabajo muy interesante sobre el mundo cuántico y sobre la mente. En el año 1932, el físico mundialmente reconocido Wolfgang Pauli ya había hecho el trabajo que le llevó a ganar el premio Nobel en 1945, cuando propuso el principio de discusión de Pauli. Entonces, a pesar de que era un científico, como digo, premio Nobel, también sufría mucho, porque había tenido una serie de problemas personales. Bebía mucho, se peleaba frecuentemente y tenía sueños poderosos muy desagradables. Es decir, que su estado emocional y mental estaba muy alterado. Entonces, Pauli pidió ayuda a Jung para que le tratara. Y durante este tiempo se creó una extraordinaria relación intelectual entre ambos hombres. No solo entre un físico y un psiquiatra, sino entre la física y la psicología. A medida que su relación se desarrollaba, Jung y Pauli discutían sobre la naturaleza de los sueños y su relación con la realidad. Y encontraron sorprendentes bases comunes entre la psicología profunda y la física cuántica, lo que influyó profundamente en el trabajo de cada uno de ellos. Bueno, aquí os presento un libro de donde he sacado alguna información sobre esta relación entre Jung y Pauli, que está en la librería de la Universidad de Princeton. ¿Dónde está mi atención? Respira, no pasa nada. La información es neutra. Se trata de que yo esté calmado y tenga la mente abierta para que la información me llegue de manera directa, sin estar pensando, simplemente estando atento, atenta. Y es que sucede que nuestra realidad es una misteriosa red de interacciones, fijaros que uso la palabra interacción, de la que casi nunca somos conscientes. Son interacciones, relaciones que existen en muchas dimensiones. Respira. No pasa nada, todo está bien. Dejamos que la información simplemente se vaya aposentando en nuestra mente. Y ahora nos reímos un poquito, como por ejemplo esto que me llegó también por internet y me dio mucha risa. Lo podéis leer. Sí, que dice una señora, esto lo debió decir una mujer: acabo de ver a mi marido en calzoncillos y calcetines. Y dice: me he puesto a cortar cebolla para disimular. La verdad es que la mente, como digo, y la imaginación pueden crear estados de conciencia muy agradables porque generan risa. ¿Qué es la física cuántica? Bueno, pues como he dicho antes, la física cuántica es una teoría matemática que apareció o surgió en el año 1900. Este fue el comienzo de la física cuántica. Y es el modelo teórico de la ciencia actual para describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas, a escalas de fotones, de átomos, núcleos, quarks, etc. Y como todas las teorías, tiene un formalismo matemático y luego una interpretación de ese formalismo matemático. Y lo que sucede es que, aunque el formalismo matemático es aceptado desde hace más de 120 años, ahí tenemos, como digo, lo que estamos haciendo ahora, poder hacer un streaming, está basado en la tecnología cuántica. Lo que sucede es que la interpretación del formalismo sigue siendo muy debatida.
Y es que la física cuántica es el conjunto de ideas más revolucionario sobre el comportamiento del mundo microscópico. Y se refiere a escalas espaciales de 10 elevado a menos 19 centímetros o menores y escalas temporales del orden de los nanosegundos, 10 elevado a menos 9 segundos o menores. Estas son escalas espaciales y temporales del mundo cuántico. Y claro, la pregunta está, porque yo estoy sentado en una silla con un cuerpo físico macroscópico, y la pregunta es, ¿dónde está el límite entre lo grande y lo pequeño? Hubo un artículo en la revista Investigación y Ciencia en septiembre del 2018 en el que se planteaba precisamente la pregunta esta, cómo cruzar la frontera cuántica. Y es que sucede que la mecánica cuántica describe un universo extraño y probabilístico. En el mundo cuántico no se habla de objetos, se habla de probabilidades de presencia de los objetos en estudio, que no parece corresponderse con nuestra realidad macroscópica. De manera que nuevos experimentos están investigando dónde y por qué se pasa de un dominio a otro, del microscópico al macroscópico. De momento, la física cuántica solo se aplica al mundo de lo muy pequeño. Pero bueno, como sabemos, ahora todo está cambiando muy rápido. De manera que se trata de abrir la mente a otras posibilidades desconocidas, porque existir existen. Estamos creando el futuro en base a nuestra mente que se está abriendo a nuevas formas de pensar, a posibilidades desconocidas. Y es que el mundo de la física cuántica se refiere al mundo microscópico y dice que el mundo material está formado por átomos. Los átomos son estructuras muy pequeñas, como veis aquí hay un dibujo que no está a escala lo primero, porque el tamaño de este dibujo es del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Esto es un modelo de un átomo, esto no es verdad, pero es una forma de entendernos. Como veis, está el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y luego están los electrones, que son esas bolitas que se mueven en torno al núcleo, girando en órbitas. Es decir, lo que me está esto diciendo es que los átomos son realmente muy pequeños. Pero esto solo es un modelo, como digo, para poder entender, poder hacer luego cálculos matemáticos que describen el movimiento de estas partículas. Entonces, hasta el año 1980, más o menos, no se podían ver los átomos, era todo una construcción mental. Y en el año, me parece que por ahí por el año 1980, la IBM consiguió, los ingenieros de la IBM consiguieron ver átomos de silicio de un chip fotografiándolo con un microscopio de efecto túnel. Entonces, estas bolitas que se ven ahí son átomos de silicio. Y como veis a la derecha aparecen las letras IBM, escritas con 35 átomos de xenón. Cada bolita que aparece ahí es un átomo de xenón. De hecho, a los ingenieros que hicieron estos descubrimientos del microscopio de efecto túnel para poder visualizar los átomos les dieron el premio Nobel. De manera que esta es la máxima resolución de momento que tenemos para ver los átomos. Cada bolita de estas es realmente un átomo. Y es que el mundo material, como digo, está hecho de átomos. Y los átomos, a su vez, están formados por neutrones, por protones, los núcleos, por electrones. Y después, a medida que la tecnología y la ciencia fue avanzando, se vio que es que además los protones y neutrones que forman los núcleos atómicos están formados por otras partículas aún más pequeñas que se llaman quarks, que hay quarks de momento de 6 tipos. Y fijaros que ahí pone que la escala espacial de todas estas subestructuras que hay dentro de los átomos, por tanto dentro de mi cuerpo, porque mi cuerpo está formado por átomos, están en escalas de 10 elevado a menos 10 metros a 10 elevado a menos 18 metros. Y tomad conciencia de que el cuerpo humano, el tamaño del cuerpo del Señor, pues será 1,80 m, pongamos por caso. Es decir, que estamos hablando de diferentes escalas, diferentes universos, diferentes dimensiones espaciales en este caso. Vamos a ver una analogía para darnos cuenta de lo que estamos hablando en cuanto hablamos de tamaños. Esto es un ejemplo del tamaño de un átomo a escala humana. Lo que está dibujado ahí es el Estadio Santiago Bernabéu, más o menos. Veis el campo en verde, que la longitud
longitudinal, o sea, a lo largo pueden ser como, vamos a decir 100 metros para simplificar, y luego de ancho pues pueden ser 100 otros, perdón, de largo unos 200 metros, 200, y de ancho unos 100, es algo más pequeño, pero por tomar números redondos. Bien, entonces, si yo coloco la cabeza de un alfiler en el centro del campo, eso sería el tamaño de un núcleo. Y lo que vemos ahí, esas bandas azules que están circulando en torno al campo, que es por donde están sentados las personas, las gradas, ese sería el tamaño de las órbitas electrónicas. Es decir, este sería el tamaño de un átomo a escala real, a nuestra escala. Y claro, lo que uno ve es que el átomo está lleno de un inmenso espacio. Y claro, ¿qué hay en el inmenso espacio de un átomo? ¿Qué hay? ¿Vacío? Y claro, la pregunta que uno se hace es, ¿pero qué es el vacío? Y claro, la siguiente pregunta es, pero bueno, si los átomos forman mi cuerpo, ¿también está mi cuerpo vacío como los átomos? En realidad esto es muy raro, ¿no? Es muy raro, ¿cómo que mi cuerpo está lleno de vacío? Siento el vacío, ¿qué es mi cuerpo? Mi cuerpo está formado por átomos que están vacíos, llenos de vacío, de espacio. Como digo, el mundo cuántico nos lleva a una realidad muy rara, muy, muy rara. Pero esto es lo que hay, esto es lo que sabemos hasta ahora. Y es que el vacío cuántico, según lo interpreta la física cuántica, es un océano de energía fluctuante con infinitas frecuencias espaciotemporales. Y es que la energía crea partículas en el mundo cuántico, en el vacío cuántico, que están apareciendo y desapareciendo en tiempos brevísimos. Y es que además sucede que este vacío está por doquier, en el interior de cada átomo, por tanto dentro de mi cuerpo, de cada porción de materia, de la mesa, de la habitación, de la materia, de la madera, de la silla, y es el soporte de todo lo que existe. De manera que, como vemos, esto es una cosa bastante rara. Es decir, toda la materia está formada por átomos. Y el modelo de Bohr, de Niels Bohr, es el primer modelo que se hizo de cómo estaba formada la materia. Y como veis, está formada, según su modelo inicial, por un núcleo y electrones moviéndose en torno al núcleo. Pero es que además Einstein demostró que la materia y la energía son equivalentes. La materia y la energía son equivalentes mediante la fórmula que aparece ahí. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y además hay otra cosa muy interesante, y es que los átomos intercambian energía continuamente. Es decir, todos los cuerpos, como he dicho al principio, emiten y absorben radiación, incluso los más fríos. Y esto es el modelo atómico de Bohr. Aquí lo que vemos es los núcleos y se ven procesos en los que un electrón está saltando entre una órbita y otra, y en este proceso está absorbiendo y emitiendo energía, emitiendo y absorbiendo radiación. De manera que existe una relación inextricable materia-energía, porque los electrones están en continuo movimiento en el interior de los átomos. Pero quiero también decir que este modelo atómico de Bohr no es completamente correcto, fue solo el principio, porque como digo, en el mundo cuántico, a medida que se fueron entendiendo más cosas, ahora se sabe que los electrones no son puntuales, sino que son probabilidades de presencia. Se definen por ondas de probabilidad de presencia. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy respirando? ¿Estoy pensando lo que estoy oyendo? No penséis, se trata solo de escuchar y de observar lo que está pasando dentro de mí. ¿Cómo me siento? ¿Me siento abrumado, abrumada? ¿O estoy disfrutando de lo que estoy viendo? Respiramos conscientemente. Y os quiero recordar, como ya he dicho, que las partículas cuánticas no son cosas materiales. Las partículas cuánticas son fluctuaciones de energía e información en un inmenso espacio vacío. Eso es lo que dice el mundo la física cuántica. Porque en el mundo cuántico, como digo, se habla de probabilidades de presencia, no se habla de objetos materiales, se habla de funciones de onda. Es decir, se utilizan otros conceptos para hablar en el mundo cuántico. Y es que además en el mundo cuántico nuestros conceptos de espacio y tiempo no aplican.
Es decir, allí en el mundo cuántico no se habla como aquí de metros, segundos, espacio y tiempo, no. Se piensa de otra manera. Y quiero recordaros que tu cuerpo tiene todos estos millones de átomos. Eso es tu cuerpo. Y todos ellos, cada uno de estos átomos, tienen billones de años de edad. Porque todos estos átomos de materia densa, de los átomos del sistema periódico, excepto el hidrógeno y el helio, se formaron cuando las estrellas murieron, las supernovas, y en esas explosiones se emitió al medio interestelar los núcleos de los átomos pesados que forman la materia actual, que forman el cuerpo humano y que forman la Tierra. Por tanto, podemos decir que eres el universo, porque los átomos de tu cuerpo proceden de la muerte de otras estrellas, o el hidrógeno procede del origen del universo y de otros objetos, como por ejemplo los cometas. De manera que podemos decir que llevamos la historia de todo el universo grabada en el cuerpo. Luego fijaros lo grandes y lo importantes que somos. Somos el universo, aunque no nos demos cuenta y estemos en nuestra película de que somos seres muy pequeñitos, pero no es verdad. Y bueno, para reírnos un poquito, aquí está esta imagen de este señor que me pareció muy divertida, que está fregando platos y dice, pensar que todo esto empezó con un señorita, bailamos. En fin, como veis, cada uno tiene una historia personal. Vamos a hablar ahora brevemente de las leyes cuánticas. Una de las primeras leyes del mundo cuántico es lo que se llama la dualidad onda-partícula. Y es que las propiedades de los objetos cuánticos se difuminan, porque un objeto se comporta como una onda y una onda se comporta como un objeto. Eso se llama dualidad onda-partícula. Hay otra cosa curiosa en el mundo cuántico que es lo que se llama el efecto túnel. Y es que las partículas materiales cuánticas atraviesan las paredes. Así como en este caso lo que vemos es una pared física, material, y una pelota, que sabemos que si tiro la pelota no va a atravesar la pared en el mundo material, pues si esa partícula es cuántica, atraviesa la pared sin ningún problema. Hay otra propiedad que es lo que se llama la no localidad, y es que los objetos cuánticos parecen estar en varios sitios a la vez. O sea, imaginaros que una mamá que tiene ahora niños pequeños y que está trabajando fuera una mamá cuántica. Sería fantástico porque ella podría hacer todas las cosas, podría estar en muchos sitios a la vez, podría estar llevando a los niños al cole, podría estar yendo al supermercado, podría estar trabajando y todo simultáneamente. Eso sería, como digo, es lo que se llama la no localidad. Otra de las propiedades de las partículas cuánticas es lo que se llama el entrelazamiento. Y es que las partículas cuánticas que están entrelazadas parecen poseer una cierta forma de telepatía. Es decir, cuando las partículas cuánticas están juntas y se separan, la información fluye entre ellas independientemente de lo alejadas que estén y del lugar del espacio en donde se encuentren. Cuando una cambia de posición o una de sus propiedades, la otra lo sabe instantáneamente. Y es que en el mundo de lo muy pequeño, como digo, nuestros conceptos de espacio y tiempo no tienen sentido. En la física cuántica no hay cosas materiales, solo existen probabilidades de presencia de los objetos que se están estudiando. Y como una pequeña apunte, puedo deciros que la física cuántica, como dije, apareció en el año 1900 y supuso una nueva comprensión, una nueva interpretación de la interacción materia-radiación. Aquí está Max Planck, que fue el padre de la física cuántica, porque él introdujo la idea de que la luz, al interaccionar con la materia, lo hace de forma discontinua. Y esta idea fue lo que le dio el premio Nobel, la primera interpretación de que la luz se interacciona con la materia, como digo, de forma discontinua. Y Einstein extendió esta idea de Planck, asumiendo que la luz no solamente al interaccionar con la materia se comporta de forma discontinua, sino que en realidad la luz son paquetes de energía. Es decir, la luz es discontinua, para poder explicar lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Y esta explicación fue por lo que le dieron el premio Nobel. Fijaros que Einstein fue el que propuso la teoría de la relatividad, pues no le dieron el premio Nobel por la teoría de relatividad,
Es que sucedió que cuando llevaron la teoría de relatividad al comité Nobel, no entendían, no lo entendieron. Y entonces le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. ¿Dónde está mi atención? ¿Qué siento? Respiro. ¿Cómo está mi cuerpo? Como digo, el mundo cuántico nos invita a pensar de una forma nueva. Y como decía otro premio Nobel, Heisenberg, decía, los átomos no son cosas, son solo tendencias. Así que, en vez de pensar en cosas, debes pensar en posibilidades. Y es que las partículas subatómicas, como dije, no son cosas materiales, son fluctuaciones de energía e información en un enorme espacio vacío. Luego, no te tomes tan en serio. Sonríe y comparte, como hace este colibrí y estas abejas que están bebiendo agua. Comparte con todo lo que te rodea. Bueno, vamos a llegar a la última parte ya de la charla. Y la pregunta es, ¿interacciona la mente con la materia? ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy en la imagen que estoy viendo tan bonita? ¿Estoy respirando? Y la siguiente pregunta es medible esa interacción con la tecnología actual? Bien, en el Instituto de Ciencias Noéticas hay una serie de experimentos publicados en revistas científicas cualificadas sobre la influencia de la intención. Han hecho experimentos desde el año 2012 hasta la actualidad y el director de este instituto es el doctor Dean Radin. Él es un ingeniero electrónico, su tesis la hizo con un premio Nobel y él es, como digo, el director del Instituto de Ciencias Noéticas de Estados Unidos, en California. Podéis mirar en internet que hay mucha información. Lo que ocurre es que la mayoría está todo en inglés. Entonces él ha publicado una serie de libros que aparecen ahí escritos. Creo que el quinto está traducido al castellano, se llama Magia Real. Hay una página web con todas las publicaciones seleccionadas sobre fenómenos psíquicos con la interacción mente-materia. Y la pregunta de nuevo es, ¿el observador afecta lo observado? ¿Es eso cierto? ¿Podemos cuantificar el efecto del acto de la observación, es decir, de la intención, con un experimento científico? ¿Es posible? Bien, Dean Radin y colaboradores han publicado, como digo, una serie de experimentos, aquí está uno de ellos, en el que uno de ellos se llama Conciencia y el diagrama de interferencia de la doble rendija, 6 experimentos publicados desde el año 2012 hasta 2018. Y abajo están algunos de las publicaciones más que tienen. Entonces voy a explicar el experimento que ellos han hecho. Este experimento se basa en el experimento de la doble rendija, que es un experimento clásico de física cuántica. En este experimento lo que uno tiene, como veis a la izquierda, hay dibujada una vela, es una fuente emisora, indicando una fuente emisora, puede ser luz, pueden ser electrones, pueden ser protones, pueden ser átomos, pueden ser incluso fullerenos. Y esta fuente de luz o de partículas cuánticas atraviesa una primera rendija y después, para que no haya demasiada intensidad, atraviesa una doble rendija. Y al atravesar la doble rendija, lo que veis es que se forma un diagrama de interferencia y a la derecha, al final, a la derecha lo que hay es un diagrama de zonas claras y oscuras. Y ese es el diagrama de interferencia, en este caso de la luz. Es un diagrama donde se ve que en un sitio las ondas interfieren de manera destructiva, anulando la cantidad de luz que llega, y en otras zonas, las zonas brillantes, las ondas interfieren de forma constructiva y aparece mucha más luz. Richard Feynman, que fue un premio Nobel, decía que este experimento contiene el corazón de la mecánica cuántica y en realidad dice contiene el único misterio, según él. Bien, en el Instituto de Ciencias Noéticas tienen en el laboratorio un experimento de doble rendija. Arriba lo que se ve es, a la izquierda hay un tubo oscuro, ese es un láser de helio-neón que emite luz verde, como se ve abajo, es la fuente emisora de luz.
y luego a continuación hay una caja negra oscura donde está la doble rendija. Ahí hay dos rendijas, como se ve más abajo, donde aparecen una serie de franjas oscuras y brillantes. Y después, al final de esa caja, está el detector de luz de la luz que sale de la doble rendija. También veis que al lado izquierdo hay una caja negra que es la fuente de alimentación del láser. Entonces, hay un ordenador que controla este experimento. Este ordenador está en una habitación que está separada de los experimentadores y además está aislada electromagnéticamente para que no haya interferencias de luz, de ondas externas. Entonces, en el experimento se les pide a los participantes, unos son meditadores y otros no, que imaginen las dos rendijas por las que pasa la luz del láser de Lyon y que lleven ahí su atención y que observen el haz de luz láser pasando por las dos rendijas, con su atención enfocada ahí. Les dicen también que intenten bloquear la luz, por ejemplo, a través de una de las dos rendijas, o que se hagan uno con el sistema óptico de forma contemplativa, o que mentalmente empujen la luz para obligarla a pasar por una de las rendijas en vez de por las dos. Es decir, se les pide que interaccionen mentalmente con la luz atravesando la doble rendija. Esto es lo que hace el ordenador cuando les pide que dirijan la atención al dispositivo por donde está pasando la luz. Como digo, los meditadores están en otra habitación separada a muchos metros de donde está el sistema de medida. Bien, este es el resultado experimental que os voy a explicar para que veáis lo que ellos han medido. Esto es una publicación, arriba están puestas las publicaciones del 2012, del 2015, pues son las referencias científicas. Bien, entonces, lo que vemos en este diagrama es que hay en el eje de las IES, en el eje vertical, está lo que se llama el tamaño del efecto de la interacción de la mente con la luz que atraviesa la doble rendija, la luz que se mide a la salida. Y en el eje de las X es las sesiones, porque se hicieron muchas sesiones en el que se repetía el experimento con meditadores y no meditadores. Entonces, si veis, en la parte superior está en el eje de las Y el cero que indica que no hay ningún efecto. Es decir, que lo que se mide a la salida es lo mismo con una persona llevando la atención que si no la lleva. Y como vemos, el tamaño del efecto va hacia abajo aumentando, 0,5, 1, 1,5, 2, es decir, el tamaño aumenta hacia abajo, ¿vale? Y es lo que puesto a la mano derecha, el tamaño, el efecto de la interacción de la mente del observador con la luz aumenta hacia abajo, ¿vale? Entonces vemos que hay dos tipos de dibujos. Uno que son unos círculos blancos, vacíos, blancos, y otros círculos oscuros negros. Bien, como veis, en el eje de las X, los puntos van representando el resultado de cada una de las sesiones, primero con los no meditadores. Entonces, y abajo es con los meditadores. Entonces lo que veis es que para los no meditadores, que son gente que no tiene la atención entrenada para estar enfocada un tiempo sobre algo, lo que veis es que hay un pequeño efecto. Con las sesiones, ¿veis? Va subiendo, bajando, pero hay un pequeño efecto como de 1, más o menos. Es decir, hay un pequeño efecto. Sin embargo, con los meditadores lo que se ve es que ya desde el principio, desde las primeras sesiones, hay un efecto marcado que veis que baja de 0 hasta 2,5 y se mantiene como en un plató hasta la sesión 80, 81 más o menos. Y a partir de un número de sesiones el efecto es muchísimo mayor. Bien, esto me está diciendo que todos los resultados, tanto para meditadores como para no meditadores, en todos los efectos tienen un resultado, todas las medidas dan un resultado, un efecto positivo. Es decir, hay una interacción mente-luz que nadie sabe explicar. Hay un claro efecto, sobre todo más grande debido a los meditadores. Sin embargo, la física, la ciencia de momento no sabe cómo funciona esto. La psicología tampoco. Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es posible? Pero el efecto existe, sucede. Porque, como digo, está demostrado con este experimento.
De manera que hay un claro efecto debido a los meditadores. ¿Dónde está mi atención? ¿Siento mi cuerpo o estoy todavía viendo el gráfico? Solo en mi cabeza. Y aquí está un dibujo del equipo de investigación, el doctor Dean Radin y sus colaboradores. Os he puesto esta foto porque les dieron un premio a este tipo de publicaciones. Ellos ganaron el premio Win Nascent a la mejor publicación del año 2015. Y el jurado que dio los premios hacía hincapié en el coraje y la creatividad del equipo de investigación, haciendo notar que este tipo de experimentos son vitales para el progreso científico. Ahí está la página web donde se puede ver. Entonces, como digo, no estamos hablando de entelequias, estamos hablando de medidas experimentales y de hechos científicos. Lo que ocurre es que no entendemos cómo es posible. De manera que se puede probar la influencia de la conciencia en un experimento de doble rendija, en este caso en el mundo físico. Y los experimentos se han repetido muchas veces y de muchas formas. Y los resultados sugieren que la conciencia, la atención, es un participante activo de la realidad. Aquí está, me parece que esto es una de las páginas de los vídeos de Dean Radin explicando estos fenómenos. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy respirando? Bueno, este es para reírnos un poquito. Aquí hay un científico que tiene un médico que tiene un paciente en una camilla y le dice: este sistema experto informatizado que hace el trabajo de 20 médicos ha costado muchos millones y dice que si usted está muerto, que usted está muerto, así es que no se pase de listo. Como veis, reírse y la imaginación nos lleva a relajarnos y a pasarnos un buen rato y a sentirnos mucho mejor. Y es que nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Bueno, ya estamos acabando. ¿Dónde está mi atención? ¿Cómo me siento? Sonríe, sonríe, de eso se trata. Porque es que cuando uno sonríe, el cerebro empieza a emitir neurotransmisores y hormonas que hacen que uno se sienta bien. Bien, entonces, como conclusión a todo lo que he dicho, la física cuántica enseña que hay otra realidad, otra forma de ver, de pensar, y cambia nuestras creencias sobre lo que es real. Y además también hace hincapié en lo que se llama el efecto observador. Es decir, la mente, como ha demostrado este experimento que os he enseñado, puede interaccionar con aquello en lo que se enfoca. Puedo ver de forma nueva, de manera que aceptando que mi mente puede afectar lo que me rodea, puedo cambiar mi realidad y entender la vida de otra manera. Este ya es el fin. Como dice este dibujo, comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de la información que he ido dando. Así es que ahora ya le paso la palabra a Mateo, que tiene unos vídeos para terminar, para reírnos un poquito. Él lo va a enseñar simplemente para que descansemos y podamos disfrutar, como digo, antes de las preguntas, de unos momentos de relax, pero de relax riéndonos un poco. Mateo, cuando quieras, voy a terminar. ¿Te afectó mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada.
Bueno, pues María Victoria, muchísimas gracias por este ratito final también de humor, para que nos relajemos, para que disfrutemos. Y la verdad es que supone un contraste muy fuerte, ¿no?, entre todo lo que nos has estado contando, de todo ese mundo que se nos escapa, que somos incapaces de comprender, ¿no?, y que a veces a veces no, casi siempre nos desborda, ¿no? Y este ratito de relax, pues se agradece mucho. Así damos un poquitín también tiempo a que la gente que nos está siguiendo por el streaming, pues si nos haga alguna pregunta, algún comentario, y podemos establecer un diálogo. Yo quería hacer un comentario, Xeni, que no lo he puesto, creo, en la transparencia. Te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta invitación para poder participar en el foro. Para mí es un placer y estoy muy agradecida por esta invitación. Gracias. Y nosotros agradecidos también de poder disfrutar con tus conocimientos. Oye, pues no sé, mientras la gente se va animando un poquitín, pues no sé, una primera pregunta. A mí me quedan bastantes dudas, ¿no? Sobre todo dudas, porque lo primero que queda claro es que no hay certezas, ¿no? Que lo que hasta ahora, bien o mal, pensábamos que era así porque siempre ha sido así, tú nos decías, está en continuo cambio, ¿no? Continuo cambio. El geocentrismo, el heliocentrismo. Entonces, una pregunta que es un poco abierta y ambigua, ¿no? ¿Qué es la realidad después de todo lo que nos has contado? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Bueno, depende del estado en el que se encuentra tu mente y tu nivel de comprensión. Cuanto más abierta y más conocimiento tienes, de alguna manera eres capaz de acceder a más formas de comprender. Entonces, niveles de comprensión de lo que es la realidad. Porque, ¿qué es la realidad? Mi ciudad, mi casa, mi ciudad, el mundo tal y como lo veo, o me puedo ampliar la realidad, por ejemplo, al sistema solar, a la galaxia. Porque claro, hay un tema muy, muy fundamental, y es que a medida que la ciencia va descubriendo que el mundo es mucho más grande de lo que habíamos pensado hace 20 años, hace 20 años no se sabía que existían otros planetas fuera del sistema solar, y ahora ya se han descubierto casi 2000 planetas. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Eso me está diciendo que mi nivel de percibir lo que es la realidad lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que la Tierra es solamente un pequeño planeta en una galaxia donde hay miles de millones de estrellas que tienen pequeños sistemas solares, o pequeños, digo, sistemas solares donde hay millones y millones de planetas. Y claro, la pregunta que me puedo plantear, o que me he de plantear, o que me surge ¿es posible que solo haya vida en la Tierra con un universo tan grande, teniendo en cuenta que nuestra galaxia es solamente una galaxia de tamaño intermedio, de un conjunto de galaxias que es el grupo local, que son unas 50 galaxias, y que hay miles de millones de galaxias en todo el universo? O sea, solo existe vida en la Tierra. Entonces, claro, esto es como que me abre a pensar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, hay algo que no me cuadra entre lo que está viendo la ciencia y lo que yo estoy viviendo, ¿no? De alguna manera me refiero, ¿no? Es una forma de interpretar, es decir, la realidad es muchísimo más grande de lo que yo he podido imaginar, ¿no? Y claro, si yo pudiera ponerme en mis ojos microscopios, pues podría ver, dependiendo de la resolución del microscopio, podría ver las bacterias. Y si me pongo microscopios de efecto túnel, como esto que hemos visto antes, podría ver los átomos. Entonces, a medida que yo voy viviendo en diferentes espacios y en diferentes tiempos, voy abriendo mi realidad mucho más. Y luego, claro, luego está mi mundo psíquico. ¿Cómo interpreto yo lo que está sucediendo en mi alrededor? Entonces, cada persona es un mundo completamente diferente, que responde a sus programas mentales. Entonces, una misma cosa, una persona dice algo y otra persona dice lo contrario. O uno se enfada y el otro no le importa. Es decir, ¿qué es la realidad? Depende del que lo está interpretando. Aunque eso sí, hay un consenso, como dice el doctor Seth. Hay un consenso porque si no, lo que percibimos nos iríamos golpeando continuamente, porque lo que percibimos, fijaros que es que, claro, percibimos con los sentidos. Y el cerebro, ahí entra la luz y ahí tenemos una biblioteca de información de las experiencias pasadas que interpreta lo que hay fuera, que lo interpreta. Pero son interpretaciones.
Luego, ¿qué es la realidad? No lo sé. No, me gustaría saberlo, pero es que no lo sé. Solamente Luego, estoy dando ideas. sí, luego volveré sobre ese tema, pero hay aquí un par de cuestiones que nos han planteado ya a través del chat. Y una es, ¿cuál es la relación entre la mente y la consciencia? ¿Qué opinas de lo que algunos llaman campo unificado de la consciencia? Bueno, hay mucho debate y yo no quiero entrar en debates porque además me mareo. O sea, quiero decir, porque claro, cada uno dice una cosa. Entonces yo interpreto que nuestra mente tiene como diferentes porciones. Una porción que es la mente racional, que es con la que nos movemos por el mundo ordinario, con la que vivimos la realidad de consenso. Pero luego hay otra mente que es la gran mente que somos, que sería el campo unificado, Dios, como quieras, el origen, el mundo cuántico, es decir, el vacío cuántico, es decir, aquello que nos mantiene vivos. Pero claro, y luego, ¿qué es la conciencia? Pues yo diría que la conciencia es nuestra realidad en el sentido de darnos, de qué nos damos cuenta. Porque como ahí sabéis, hay muchos autores que dicen que la conciencia es lo que rige el mundo, lo que hace que esto sea posible. Lo que pasa es que nosotros somos pequeñitas partes de conciencia. Entonces, cuanto más soy capaz de verme, de ampliar mi foco de atención, porque cuando amplío mi atención estoy ampliando mi conciencia, mayor capacidad de comprensión tengo y accedo como a lugares no ordinarios, por decirlo de alguna manera, donde accedo con la mente racional. Pero como digo, la mente racional es una mínima parte de lo que realmente es la mente. La gran mente es lo que nos tiene aquí. No sé, es una forma de interpretarlo, como digo, sin meterme en debate, porque no tengo tampoco ni idea, no sé. Estupendo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo dirías que interrelacionan las leyes cuánticas con la ética y la política? Bueno, me gustaría de verdad, a lo mejor dentro de 100 años, o no tantos, es posible que ya haya una explicación o una forma de entender, o sea, cuando ampliemos nuestra comprensión y nuestro conocimiento en el futuro, a lo mejor los niños de ahora, en el futuro, serán capaces de entender cómo la física cuántica interacciona por ejemplo, o explicar, por ejemplo, cómo la atención interacciona con los objetos, por caso, que es lo que hemos visto. La mente está interaccionando con un rayo de luz, pero de momento no sabemos. Entonces, el problema es que la ciencia está separada del psiquismo humano, de qué somos. Y es que eso sucedió ya en el siglo, cuando Descartes, en el siglo XVI-XVII, los científicos que establecieron, digamos, el método científico, cuando Descartes dijo, pienso, luego existo, lo hizo para... él se dedicó al mundo de las ideas para poder desarrollar el mundo científico y dejó el mundo emocional, espiritual, a la iglesia, para que ellos pudieran gestionar el psiquismo humano. Claro, fue muy listo, porque él lo hizo así para evitar que la iglesia se lo cargara. Porque cualquiera que estuviera en contra de la iglesia, me refiero de la Inquisición, cuando hablo de iglesia me refiero a la Inquisición, los llamaban de herejes y los mataban. Entonces él hizo una separación de manera que la iglesia se quedó con el psiquismo humano y la ciencia se quedó con el, digamos, con el mundo científico, el mundo racional. Y entonces en esa separación ya se perdió el contacto entre lo que es ser humano y lo que es la interpretación de la realidad racional que hace la ciencia. Entonces, de momento yo no puedo, me gustaría decir algo, pero es lo único que puedo decir. Pero lo que sí sé, y eso lo sé, que a medida que vaya evolucionando todo, la gente, los humanos, iremos entendiendo las cosas de una nueva manera y la física cuántica explicará muchas más cosas que de momento solamente se explica, como digo, en el mundo de lo muy pequeño. De hecho, los científicos cuánticos están enfocados en el desarrollo de la tecnología de los ordenadores cuánticos. Están haciendo grandes progresos, pero es todo lo que puedo decir. Sí, sobre eso es que alguna vez se ha comentado también por algunos ámbitos. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de llegar a un ordenador cuántico? ¿Estamos cerca o científicamente hablando todavía nos faltaría mucho tiempo?
No, se está trabajando en ello, se van haciendo avances lentamente, pero bueno, en algún momento lo conseguirán, porque se está invirtiendo muchísimo dinero. Bueno, de hecho, Ignacio de la Torre, que es un catedrático de física teórica que trabaja en física cuántica, que es físico cuántico, por ejemplo, español, hace poco me enteré que los árabes le han dado un montón de dinero para que desarrolle allí en Arabia Saudí un instituto de investigación en tecnología cuántica. Es decir, se está investigando muchísimo y se está invirtiendo montones de millones de dinero, de euros, y las mejores mentes están trabajando en ello. O sea, que eventualmente conseguirán hacer eso. O sea, utilizar ordenadores cuánticos para hacer cálculos e interacciones no locales a una velocidad, como digo, que va a ser, que es increíble con respecto a lo que tenemos actualmente. O sea que se conseguirá con todas, seguro. Lo que ocurre es que el mundo, trabajar con los objetos cuánticos es muy fastidiado porque los objetos cuánticos, en el momento que hay una interacción con el exterior, las propiedades cuánticas desaparecen. Entonces tienen que trabajar en sistemas muy aislados, completamente aislados, con campos electromagnéticos. Entonces, en sistemas que estén completamente cerrados y que no pueden interaccionar con nada, porque si no se rompe, como digo, la interacción entre los objetos cuánticos, se rompe el entrelazamiento y ya no funciona. Es decir, la tecnología es muy difícil. Están haciendo, como digo, muchos progresos, pero es muy, muy complicado. Pero lo conseguirán, estoy segura. ¿Eres capaz de imaginarte algunas de las aplicaciones que podrían darse cuando haya ordenadores cuánticos? ¿A qué niveles estamos hablando de que pudiera afectar nuestra manera de...? Cuando haya ordenadores cuánticos podrán controlar cualquier cosa, porque en la medida que el ser humano tenga dentro de sí chips, como ya se está haciendo, que a través de ondas electromagnéticas en radio puedan, puedan saber dónde están en cualquier momento, puedan saber lo que piensan en cualquier momento y puedan, como digo, manipular sus pensamientos y sus emociones. Entonces, eso con el mundo cuántico va a ser completamente posible. Y ya se está haciendo con las medidas actuales, o sea, con la nueva tecnología, la nanotecnología. Se están haciendo unos avances impresionantes, que no he hablado de esto, pero que lo que quiero decir es que el mundo que nos viene es algo que no tenemos ni idea. O sea, es algo que vamos a alucinar todos. O sea, yo digo aquí, doy pinceladas, pero lo que nos viene y que posiblemente una parte lo veamos todavía, los mayores, es algo que, como digo, no lo podemos ni imaginar. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, mi abuela, o sea, yo me acuerdo que mi abuela en los años 60, cuando vio en televisión que habían puesto un hombre en la luna, yo le decía a mi abuela, abuela, que este hombre está en la luna. Y decía a mi abuela, anda, anda, no digas tonterías. Y yo lo estoy todavía contando y espero que me queden unos cuantos años todavía para seguir viendo lo nuevo que nos viene, que va a ser, como digo, algo que ni nos podemos imaginar. A ver, tengo todavía 3 o 4 preguntitas, a ver si nos da tiempo. Cambio un poco de registro porque alguien nos pregunta, ¿por qué le das tanta importancia a reír, a sonreír y a respirar? Pues primero porque estamos vivos gracias a que estamos respirando. Y si no respiramos, nuestro cuerpo se muere. Y aparte de eso, que cuando uno no respira bien, el cuerpo se enferma. O sea, puesto ya en forma científica. Porque las células se oxigenan con la respiración y si uno no respira o respira entrecortado, el cerebro no tiene la suficiente energía para poder vivir correctamente y pensar claramente. Y además es que somos seres humanos y se nos olvida que hemos venido aquí a experimentar las emociones y a experimentar lo que es ser humano. Hemos venido aquí a disfrutar de la maravilla de este planeta Tierra tan inmensamente bonito que tenemos, del agua, de los animales, del contacto humano. Somos seres sociales y hemos venido a experimentar las emociones, a experimentar las conexiones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con los animales, a experimentar el amor. A eso hemos venido. Lo que pasa es que se nos olvida. Hemos venido a vivir como viven los animales, contentos, y claro, se nos olvida. Entonces, por eso le doy tanta importancia en mis charlas a alegrarnos, a reírnos, a relajarnos y a decir, ¡jo, qué bien que estoy vivo, que estoy viva, que puedo respirar y que puedo amar y que puedo reírme, viva, viva!
Y es que cuando uno se ríe, el cuerpo se segrega, como digo, oxitocina, los neurotransmisores y las hormonas que hacen que uno se sienta bien. Y a eso hemos venido, a disfrutar de la vida, de estar aquí en la Tierra, porque es que la vida es nada, es un pasar que acaba en unos cuantos años. Y todo sigue, la vida sigue, pero nosotros no. Nuestra experiencia es muy corta en el tiempo. Entonces, por eso lo digo, porque es que la experiencia humana es gloriosamente maravillosa, pero se nos olvida, vivimos en la mente continuamente. Y bueno, estas cosas. Otra persona nos pregunta en esta línea, hablando de la mente y la conciencia, ¿no? Dice, ¿eso de que nuestro inconsciente supone el 95% y solo el 5% es conciencia, es igual para todas las personas? ¿O bien hay maestras y maestros de la atención que muestran una mejoría posible? Bueno, habrá maestros de la atención, está claro. Pero bueno, por ejemplo, vamos a ir lo más sencillo. Pasamos un tercio del tiempo durmiendo, ¿no? De las 24 horas del día pasamos, digamos, 8 durmiendo, ¿no? A ver, ¿cuántas de las personas que están escuchando son capaces de decir que cuando están durmiendo siguen siendo conscientes? ¿Cuántas personas tienen sueños lúcidos o realmente cuando duermen se acuerdan de lo que está sucediendo? Luego ya un 30% del tiempo estamos en el inconsciente, ya de entrada. Después, si tú te levantas por la mañana, cuando te levantas, tú te acuerdas de lo que vas haciendo a lo largo del día. Te lavas los dientes, vas al baño, te preparas el desayuno, llevas a los niños al colegio, y cuando vuelves, si al cabo del día echas la vista atrás y empiezas a recordar cuántas cosas has hecho, lo que has hecho, a ver de cuántas cosas te acuerdas. ¿Eso qué está significando? Que la mayor parte de cosas que hacemos las hacemos desde el piloto automático, desde los programas que tenemos grabados, el automatismo para hacer las cosas. Y solamente usamos la atención en cosas que son realmente importantes, somos conscientes, pero no estamos entrenados a darnos cuenta de lo que nos está pasando en cada momento. Habrá maestros de la atención que serán conscientes de más tiempo, pero en general la humanidad ahora mismo, en el nivel de conciencia que estamos todos muy dormidos. Habrá excepciones o las hay, pero quiero decir, yo hablo en términos genéricos, hablo de mí, por ejemplo. O sea, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Como una representante de la humanidad, ¿no? De esta humanidad. Estupendo. Mira, otra pregunta que te hacen es, ¿hay consenso en el mundo científico sobre el experimento Lerradín? Dices que se ha replicado independientemente. ¿Sabes si se han publicado? Sí, está publicado. He puesto las publicaciones en la charla que he dado. Las publicaciones científicas. Y se ha corroborado por otros experimentos, por otros laboratorios, se han hecho ya este tipo de experimentos. Lo que ocurre es que el mundo científico, la academia, mejor dicho, no se interesa por estas cosas, no se interesa por cómo la mente interacciona, no le interesa, la academia está en otra película, la academia está en el pasado, la academia está hablando tradicional, lo que se enseña en las universidades. Ahora empieza a haber movimientos, pero en general la academia está en el siglo XIX, por no decir otra cosa. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Con esto no estoy diciendo nada, pero la academia tiene muchísima resistencia al cambio, como nos pasa a todos. Porque esta sociedad está basada en la resistencia al cambio, no queremos cambiar, nadie quiere cambiar, nada quiere cambiar. Piensa en ti mismo, no queremos cambiar. Y eso es normal, porque es que una de las leyes que hay en este mundo, en esta realidad, como descubrió Newton, es la ley de la inercia. La ley de la inercia me dice que en esta realidad material donde vivimos, todo se opone al cambio. Cuando algo se está moviendo, si no hay rozamiento, no quiere parar de moverse. Si algo está quieto, no quiere moverse, a menos que yo le haga una fuerza, entonces se mueve, pero si no, no. Es decir, la ley de la inercia me dice que todo en esta realidad se opone al cambio. Es que es esta realidad que es muy espesa, pero es lo que hay, es donde estamos. Entonces, ¿por qué no? No lo sé, yo doy la información porque esto está publicado, hay cada vez más científicos que empiezan a darse cuenta, empiezan a tomar interés. Pero, como digo, es un proceso lento. A ver, mira, otra pregunta que tiene cierta relación con la que ha salido antes. Dice, ¿tú crees que la ética avanza en paralelo a los avances de la física cuántica? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo unos zoquetes emocionales. Es que no cambiamos.
Y entonces, claro, para que, o sea, la ciencia se mueve por la mente racional y la mente racional ni tiene ética ni deja de tenerla. Es decir, se mueve por la mente racional, entonces la ética está dentro de la gran mente, por decirlo de alguna manera, y entonces lo que ocurre es que lo único que le interesa a la mente racional es seguir avanzando, haciendo experimentos, y es como que las emociones, el pensar lo que es bueno, lo que es malo, no les interesa. O sea, a la mente racional no le interesan esas cosas. Entonces, claro, como digo, no hay debate, luego hay muchos intereses, hay mucho control. En fin, ¿qué quieres que? Ya me gustaría a mí que la ética, vamos, y a todos nosotros, que la ética pudiera. Y además, claro, la ética depende, como digo, porque el señor que hace un descubrimiento, como los que inventaron la energía nuclear, la bomba atómica, fue un gran descubrimiento, pero claro, no hubo un pensamiento de esto, qué significa, cómo va a actuar sobre la sociedad. No, fue ganar o perder. Gracias a la bomba atómica ganaron la guerra, bla, bla, bla. Entonces, estamos dominados, esta sociedad está dominada por el poder y por el control. ¿Dónde está la ética? A ver, ¿dónde está la ética en los gobernantes? ¿Dónde está la ética en las cosas que se están haciendo? En muchas cosas, pero como digo, yo no soy quien tampoco, pero es algo que uno ve. Entonces, la ética es muy bonito, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero el problema es que estamos desconectados de lo que somos. Somos seres humanos que hemos venido a cooperar, que hemos venido a colaborar, pero sin embargo seguimos con la idea del Darwin de que la sociedad, los hombres es una lucha del mejor contra el mejor y que hemos venido aquí a competir. Y eso es mentira. Lo que ocurre es que malinterpretaron la teoría de Darwin y ahí estamos metidos todos. Entonces, como digo, la ética, el buen hacer, etcétera, etcétera, el pensar, el reflexionar, no está en la idea de los que gobiernan. Y los demás, pues seguimos como ovejas las cosas que no cuentan, porque es que no nos planteamos nada. Nos dice la televisión no sé qué, y todo, ¡bum! Dice la radio no sé cuál, ¡bum! Entonces, ¿qué hace? Que aprovecha el sistema de control para meternos miedo, porque estamos todos llenos de miedo, y manipular lo que hacemos. Entonces, no quiero entrar en ningún tipo de discusión, pero como digo, me encanta la pregunta de la ética, pero lo que yo veo es que el debate ético no existe, ni en la sociedad, ni en la política, ni en ninguna parte. El debate, quiero decir, o el pensar con ética. Es que estamos atontados. Todos. Mira, nos preguntan también qué podemos esperar de la física cuántica en un futuro próximo. ¿Qué aplicaciones crees que puede tener? Así, para que nos hagamos una idea. Bueno, como dije antes, de momento, la medida que yo lo entiendo, está enfocada en la tecnología, en el desarrollo de los ordenadores cuánticos, en el desarrollo de estudiar las emociones humanas y el cerebro humano, trasladando para poder leer los pensamientos y las emociones, que se está haciendo en laboratorios. Y entonces el objetivo de alguna manera final es poder crear máquinas que contengan de alguna manera, según dicen, la conciencia de la persona. Es decir, llevarlo todo a un plano digital, hacer bibliotecas de emociones, de pensamientos, etcétera, etcétera. Eso, si oyes a Michio Kaku, este científico en las charlas de divulgación, lo puedes ver, ¿no? Entonces, ahora cada vez ahí se está haciendo más investigación, o se está viendo apertura, se está entendiendo más de que hay fenómenos cuánticos, por ejemplo, en el transporte, en las células, en las interacciones entre las moléculas, también en la clorofila, en la función, en la fotosíntesis de las plantas, pero son como pequeños atisbos de momento de poder comprender el mundo cuántico, entre comillas, en una realidad más ampliada. Yo sé que tiene que haber descubrimientos, conocimientos mucho más allá de lo que la academia y la ciencia convencional publica, pero no lo sé. Lo que sí sé es que el futuro va a ser muy distinto al actual, eso lo puedo asegurar. No nos podemos ni imaginar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Tú tampoco te imaginas hacia dónde puede ir? Tú fíjate ahora, por ejemplo, desde hace 2 años, cuando dabais las charlas en el pasado, el foro Gongoa, iban las personas, hablabais, y desde hace 2 años nos hemos visto obligados a hacerlo telemáticamente. Esto hace 5 años, ¿a quién se lo hubiera imaginado? Que íbamos a estar haciendo las charlas de manera telemática. El cambio ha sido brutal.
Y está bien, quiero decir, pues nos estamos comunicando. Y date cuenta además que estamos expandiendo nuestra mente, porque estamos comunicándonos con las personas que están en otras partes de la Tierra, en otras partes de España. Con nuestra mente estamos continuamente interaccionando en la distancia. Porque aquí, todos los que estamos juntos, tenemos un campo energético, un campo de información que hemos creado en esta interacción, de intercambio de información. Es que no somos conscientes de cómo funciona la mente. Ese es el tema. No somos conscientes, pero bueno, yo lanzo alguna idea. Yo, como Mira, digo, estoy como todos. una pregunta que es continuidad de la anterior en las posibles cosas que nos depara la física cuántica. ¿Crees que la física cuántica puede ofrecer soluciones al Alzheimer? Problemas tan complicados como este. Eso va a ser la biología, la medicina, que utilizan toda la tecnología cuántica. ¿Sí? Todos los aparatos electrónicos, todas las cosas que está viendo ahora, que se hacen operaciones de corazón, que antes era con una persona con un problema de corazón y era, bueno, le abrían el pecho, era una operación mayor. Y de hecho, voy a contar una pequeña historia. A las personas mayores no las operaban si tenían problemas de corazón porque se podían morir. Entonces yo, casualmente, mi padre tenía un problema de corazón, ya falleció hace 5, 6 años o 7, y me acuerdo que cuando tenía 87 años, hace digamos 10 años o 12 años, fue al médico y le dijo, bueno, usted tiene un problema en el corazón, tiene la arteria aorta muy cerrada, dice, y entonces suerte ha tenido de que ahora mismo en el hospital Ramón y Cajal de Madrid tienen la nueva tecnología para operar con cateterismo. Y gracias a eso se le puede operar a través de las venas sin tener que intervenir directamente y con cateterismo y llegar a su corazón. Entonces, cuando yo vi la sala donde le iban a operar por cateterismo, aquello era como un avión. Había monitores y sistemas de control por todas partes, una tecnología cuántica por todas partes. Entonces, la tecnología está ayudando a que se puedan hacer medicina y otro tipo de cosas que antes no eran posibles. Todo está basado en la tecnología cuántica. Pero como digo, es la biología, es la bioquímica la que interpreta, pero está todo relacionado. Pero no como física cuántica como tal, sino como una interacción, como digo, entre aparatos, conocimientos, medicina, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Mira, también nos comenta María Victoria, dice, has hablado de la posibilidad de control y manejo de los pensamientos. Preguntan, ¿es un futuro deseable? ¿Es ineludible? Es ineludible, creo que es ineludible. Y lo que pasa es que ahora ya en los laboratorios se está publicando, pueden ya casi con un 85-90%, cuando ponen electrodos a la gente que cogen las corrientes eléctricas que producen los pensamientos con electrodos y luego con ordenadores lo traducen los pensamientos, pueden, como digo, ya casi un 90% de los pensamientos pueden saber lo que la persona está pensando. Es decir, ya la tecnología con la inteligencia artificial, como digo, hay todo un mundo que yo no he entrado porque no tiene sentido, pero hay todo un mundo con la tecnología actual de la inteligencia artificial para gestionar, como digo, el tema de los pensamientos y de hecho, y de lo que estás pensando y demás. De hecho, como sabéis, ahora mismo hay muchas tecnologías que permiten que la gente que tiene, por ejemplo, cortada la comunicación en la columna vertebral, que no puede mover el cuerpo, mediante control, como digo, con ordenadores y con electrodos que les ponen, consiguen que las personas anden. O sea, cosas que antes no eran posibles, ahora se pueden hacer. Como digo, con una tecnología cuántica, por supuesto, pero utilizando este tipo de recursos. Lo que ocurre además es que están sucediendo cosas que a mí me ponen los pelos de punta. Lo digo por mi manera de pensar. Por ejemplo, lo último que he leído hace muy poco era que habían conseguido en Estados Unidos hacer un trasplante del corazón de un cerdo a un ser humano. Esto lo hemos leído todos. Entonces, claro, están haciendo ahí una serie de experimentos interespecies. Claro, la idea es tener, como no hay suficientes trasplantes humanos, pues meter de cerdos o de animales. Pero claro, esto es como, ¡ah! Dios mío, ¿qué está pasando, no? Porque también supongo que habéis visto o habréis leído que cuando uno hace un trasplante de un ser humano a otro,
la información de las células del órgano trasplantado, del humano que ha muerto, esa información se traslada al cuerpo del humano que está vivo. Y entonces, claro, si te están trasplantando el corazón de un cerdo, ¿qué está pasando? Entonces, lo digo porque si tenéis un poco de información a este respecto, una señora, por ejemplo, que le pusieron un corazón, una señora de 60 años o 70, una señora convencional en Estados Unidos, que le pusieron el corazón de un chico joven que había tenido, de 18 años, que había tenido un accidente en moto. Y entonces los padres dijeron que cedían los órganos para gente que estaba esperando para trasplante. Y entonces le dieron a esta señora, Shili, no me acuerdo del nombre, que hay, su historia está en internet, y hay más casos, como digo, le dieron el corazón del niño y nada, pues fenomenal, la señora vive gracias al corazón del adolescente. Y entonces ella empezó a notar que ella y su hija empezaron a notar que su comportamiento y sus gustos cambiaban. Y entonces la hija se quedó muy sorprendida cuando su madre empezó a decirle a la hija que quería ir a conciertos de rock, que quería ir en moto, que quería comer nuggets de pollo, muslitos de pollo, cuando era una señora que en su vida le había gustado el rock, ni le habían gustado los pollitos, las alitas de pollo, ni cosas de estas. Y entonces empezaron a investigar quién era la persona, el donante. Y vieron que el donante era este niño, finalmente lo consiguieron, y a este niño le encantaba, pues claro, un tío de 18 años, las motos, el rock y tal. Y entonces, claro, la señora que había recibido el corazón estaba viviendo, o sea, estaba deseando tomar las cosas que deseaba el donante. Entonces esto da mucho que pensar, ¿no? Con respecto a todo, me refiero, ¿no? Porque claro, somos campos de energía, con una información que está en cada una de nuestras células, por no ir más allá, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, claro, la información de nuestras células está ahí. Bueno. Otro cambio de enfoque y de tercio. ¿Qué valoración haces de la pandemia desde la física cuántica? No tengo nada que decir, no sé. Nada que aportar. No, desafortunadamente no puedo decir nada, no tengo opinión. Vale. No tengo información, no sé. Mira, otra que nos hacen, la tecnología del metaverso tiene relación con el mundo cuántico. Bueno, sí. Yo te pediría, por favor, que nos expliques cuál es la tecnología del metaverso, porque yo personalmente no la conozco. Es que tiene que ver con las redes sociales. Y yo la verdad es que tampoco estoy muy metida en ello, ¿sabes? Tiene que ver con redes sociales y con utilizar diferentes formas de transmisión de información con inteligencia artificial, pero no estoy metida en ello. O sea, no puedo dar una información buena, por decirlo de alguna manera. Estupendo. Yo tenía guardada una preguntita también. En la exposición has dicho que somos parte o que somos universo, ¿no? Al principio del diálogo has dicho que a veces no sabemos ni qué somos o quiénes somos. Si somos universo, para ti, ¿qué somos? Los seres humanos, ¿qué somos así en el fondo? Cuando dices que somos universo, ¿qué quieres decir? Bueno, lo que quiero decir es que formamos parte de la conciencia, ¿no? Esto Roberto Lanza lo dice que lo único que existe en esta realidad, en este universo, es la conciencia, la vida. Lo llama la conciencia. Entonces nosotros somos como pequeñas conciencias, pequeñas chispitas de conciencia que formamos parte de la gran conciencia. O sea, somos... Eso, es que no quiero... Se podrían decir muchas cosas, pero como esto se está retransmitiendo o se va a quedar ahí, tampoco me quiero decir nada que haya personas que se puedan sentir raras, o sea, o que la información es un poco extraña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué somos? Somos parte de la gran mente, formamos parte de la chispa divina, del mundo cuántico. De hecho, cuando dormimos por la noche, nuestro cuerpo se está regenerando porque lo que somos se está conectando con eso que somos, que nos está regenerando, que es la vida. Está regenerando nuestras células, claro, nuestra vida, nuestra alma. Quiere decir, se podrían decir muchas cosas, como digo, pero lo quiero dejar simple. Somos parte de la vida. Y llega un momento que nos vamos. Y ya está, se acabó esta película. Estupendo. Oye, pues muchísimas gracias, María Victoria. Esta parte final de Somos Vida, somos parte de la vida. Somos vida, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Por eso decía que los átomos están formados en el interior de estrellas que han muerto.
Los átomos de la materia pesada, de oxígeno, nitrógeno, hierro, hasta el hierro, en supernovas. O sea, estos átomos que forman nuestro cuerpo proceden de estrellas que han muerto hace hace millones de años. Y aquí estoy yo, con estos átomos que se han formado en el interior de las estrellas, y con el hidrógeno que se formó cuando se formó este universo, según la teoría actual, en el Big Bang, hace 14.000 millones de años, cuando se formó después del Big Bang, se empezaron a formar los átomos de hidrógeno, etcétera, casi al poco tiempo, y esos átomos de hidrógeno están en mi cuerpo. Porque yo soy 80% de agua, y el agua tiene una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Luego, ¿cómo no voy a pensar que somos mucho más de lo que nos creemos que somos? Estamos aquí desde el origen del universo, desde esta visión. Pero como digo, todo se puede malinterpretar. O sea, quiero decir, la idea es que entendamos desde el contexto que yo estoy hablando. Pues oye, de nuevo, muchísimas gracias, María Victoria. Ha sido un placer tenerte con nosotras y con nosotros aquí en el Foro Gogoa. Y nada, pues hasta una próxima ocasión. Llévate todo el cariño de tu gente de Pamplona, ¿vale? Como decimos Muchísimas aquí... gracias. Gracias a todos por escuchar y por las preguntas. Espero que haya podido resolver vuestras dudas, que os haya gustado y que estéis contentos. Pues que como decimos aquí, agradecidos. agur eta beste bat arte. Adiós y hasta otra ocasión. Muchas gracias, María. Gracias, hasta luego. Adiós. Buenas noches.